Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de El Cerrito, un paraíso de lectura. Recuerden que la actividad la realiza la Fundación Centro Cultural Universitas Casa de la Cultura y nos apoya el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Hoy nos encontramos en la Hacienda El Paraíso, que se encuentra ubicada en la zona rural del municipio del Cerrito Valle, un lugar donde el escritor Jorge Isaac se inspiró para escribir su novela María. A continuación nos acompañará el señor Armando Nieto Navia, presidente de la Fundación Centro Cultural Universitas Casa de la Cultura, quien nos estará comentando sobre esta maravillosa novela. Antes de iniciar con esta lectura en el día de hoy, que la vamos a hacer sobre la novela María del poeta y escritor don Jorge Isaacs, y exactamente en la casa donde le escribió María, quiero dar los agradecimientos a INCIBA, de igual manera a la administración y al personal que están haciendo El Paraíso en este momento. Bien, entonces quiero comentar lo siguiente. Los textos que se tomaron para esta lectura de María fueron los mismos que se utilizaron en la grabación de la primera película en el año de 1920, película que fue rodada en el Valle del Cauca, era aquel entonces en cine blanco y negro, y de cuya película solamente quedan pequeños recortes. De ahí el maestro Gerardo José Molina Cabal, por ahí en el año 88, sacó un extracto de la película, y precisamente hoy vamos a revivir esos momentos importantes. Hay una parte sobre los integrantes de la parte de la película, pero pues creo que obviamos esa parte y entremos directamente ya a la lectura de María, como le digo, tomado de los textos de la película que se filmó por primera vez en 1920. Era yo un chiquillo cuando mis padres me internaron en el colegio de Bogotá. Apenas logré dormir anoche, víspera del viaje, me asollaba un cuento de los muchos pesares que había de sufrir después, y mi espíritu se inundaba de recuerdos felices de pasadas horas. A la mañana siguiente, los besos de mis padres, de mis hermanos, al decirme adiós, venían a enjugar las muchas lágrimas válidas en el amargor de nuestra separación. María, paciente y humilde, aguardaba su turno, con las manos unidas en silencio de plegaria, hasta que, balbuceando palabras, se despidió y juntó su mejilla a la mía. Momentos después, cuando mi padre y yo subíamos a la colina de la vereda, tomé la vista hacia la casa buscando la imagen de aquellos seres tan queridos. Allí estaba María, bajo la enredadera, y desde allí agitó su pañuelo, y en aquel adiós me dijo muchas cosas que en mi alma dejaron la impronta indeleble de nuestra futura historia. 6 años más tarde, en un esplendoroso agosto, regresaba con el corazón henchido de gozo y amor a la tierra que me vio nacer. Cruzando guaduales floridos, pisamos alfombras de verdes gramales, y el perfume de la naturaleza traía a mis evocaciones los pomposos vestidos de ella, cuyo nombre creí escuchar hasta en el canto de las aves. Antes de ponerse el sol, ya había yo alcanzado la nívea silueta del hogar, y a poco las cerraduras de mi caballo chispeaban sobre el empedrado del patio. Cuando mi madre me estrechó entre sus brazos, parecióme cegarme el entendimiento. Era el goce supremo que conmovía a una naturaleza virgen que apenas podía reconocer en las mujeres que con mi madre salieron a recibirme. María contemplóme absorta, con sus ojos orlados de generosas pestañas humedecidas al sonreír a mi primera expresión de afecto. 3 días más tarde había de salir con mi padre a visitar sus haciendas, cuya perspectiva me inspiraba viva curiosidad. Las pertenencias de mi padre habían
aumentado considerablemente y por lo tanto la correría nos ocupaba varias fechas. María con sus ojos me pedía que no alargara el viaje. En la fábrica de azúcar nos encontramos con un grupo de esclavos y vi cuando mi padre se dirigía a un joven negro y de gran apostura: «Hola, Bruno, ¿quiénes serán tus padrinos de boda?» «Ña Dolores y ñor Anselmo, si a su merced no le parece mal». «De acuerdo, ¿compraste ya las cosas con el dinero que te mandé?» «Sí, mi amo». El matrimonio se celebró el sábado siguiente. Muchos cantores, mezcla de agregados y esclavos, flautas de caña, mucho bambuco, entonados con las voces de los negritos. Cuando mi padre visitó en su último viaje a las Antillas, su primo Salomón acababa de perder a su esposa. Los dos hombres habían venido juntos a Sudamérica, donde mi padre se enamoró de la hija de un español, intrépido capitán de navío, luchador por la causa de España y que murió fusilado en Majagual el 20 de mayo de 1820. La madre de la muchacha le puso como condición a mi padre que tenía que convertirse al cristianismo. Esto influyó mucho en Salomón y se dedicó a leer sobre el cristianismo, aunque no se bautizó. Mi padre le pidió a Salomón que le confiera el cuidado de su hija para cuidarla, con el mismo esmero que a sus hijos. Salomón aceptó y rogó a mi padre que la bautizara y le cambiara el nombre por el dulce nombre de María, pues ella se llamaba Esther. Y Salomón exclamó con voz ahogada las oraciones por mí y las mías por ella. Subirán juntas a los pies del crucificado. Y pasaron 4 años. Cierto día llegó a mi padre una carta de Kingston en la que traía la nueva de la muerte de Salomón. A poco entré a comprender que María no era hija de mis padres. Retornando en el tiempo, aumentaba en mí la admiración por María. Yo trataba de disimular mis sentimientos yéndome de casa o al rancho de José, con la compañía de mi fiel perro Mayo. Nunca los amaneceres del Valle del Cauca fueron tan bellos como María, cuando se me presentó después del baño. Sus cabellos carey sombreando siluetas a medio rizar, las mejillas de color rosa suavemente desvanecidas. Durante 2 horas diarias teníamos clase de ortografía, historia universal y cristianismo. Con este motivo pude cerciorarme de nuevos talentos de María. Mis explicaciones quedaban indeleblemente grabadas en mi memoria. Mi hermana Emma había sorprendido el secreto y se complacía en nuestra inocente felicidad. La presencia de María era indispensable para mí y me mortificaba el solo pensar en el viaje. María sufrió el primer ataque de su mortal mal, herencia fatal. María sufrió otro acceso en la medianoche. Fue necesario llamar al doctor Mayo. Al día siguiente mejoró y el doctor se marchó antes de la tarde. Estaba en el comedor con mis hermanas esperando a mis padres, cuando entra mi padre, que tenía su ceño alterado, y me dice: «José vino a buscarte para una cacería, pero le dije que otro día, por el estado de la enferma». Luego dijo, llamando a mi madre: «Vamos a la pieza del escritorio, que necesito hablar contigo, Efraín. Falta poco para tu viaje a Europa con el Señor, pues nos preocupa mucho tu futuro. Hijo, estás enamorado de María, que casi es mi hija. No me opongo, eres muy joven. María tiene una grave enfermedad, por supuesto. Podría ser, si hay mejoría, a tu regreso de Europa». Mi padre continuaba su charla y dijo: «El padre de Carlos me escribió una carta y me pide la mano de María. Espera respuesta en 15 días y vendrán de visita a la hacienda. No le digas nada a María. Situación embarazosa para mí. Carlos era mi amigo, y cómo podía yo atravesarme en sus pretensiones. Solo quedaba callar y esperar los acontecimientos. Entre el rancho de José, partidas de casa, faenas del campo y paseos familiares, transcurría el tiempo. Pasaron varios días y muy de madrugada salí con Juan Ángel y mi fiel Mayo.
En el puente del río nos encontramos a José y a su sobrino Braulio, quien nos habló del proyecto de cazar un tigre que estaba haciendo daños en la región. Organizamos la cacería en la casa de doña Luisa y hablamos de la boda de Braulio con su prima Tránsito, prevista para el 12 de diciembre. Éramos los cazadores el mulato Tiburcio, peón de la casa, Lucas el neivano de una hacienda vecina, José, Braulio y yo. Pronto descubrimos los huesos de un cordero y empezó la aventura. El tigre estaba lleno, había que seguir su rastro y no sabíamos a qué lado del río estaba. Después de muchas escaramuzas, el tigre nos hizo frente. Varios disparos se oyeron. Braulio sacó su lanza y se abalanzó. Mi escopeta tenía municiones y un tercer disparo en la frente de la fiera. El tigre cayó inmóvil. La insistencia de los montañeses me hizo permanecer hasta las 4 de la tarde, hora en que me puse en camino con Braulio, quien quiso acompañarme. Cerca ya de mi casa me despedí del valiente cazador y nos separamos hasta la siguiente oportunidad. Mi familia estaba en el comedor e inferí que Carlos y su padre habían llegado. Desvíeme y salté al huerto y alcancé mi dormitorio. Sin que me vieran, percibí en el comedor un desacostumbrado ruido de voces. Mi madre vino en aquel momento y me explicó que los señores estaban aquí. Y ya sabes que don Jerónimo es muy gritón, me dije. Este es el momento de la prueba. Seguí hablando con mi madre sobre la cacería y después me di cuenta de lo que había acontecido en el comedor. Entró Juan Ángel anunciando mi regreso y entregó una mochila diciendo que contenía rocas encontradas en la montaña. Al abrir la mochila, el negro dio un alarido. Don Jerónimo decía: monstruoso, era el tigre. Horrible, exclamó Carlos. ¿Quién lo mató? La escopeta de mi amito, respondió Juan Ángel. No, Braulio dijo ahora en la loma que le debía la vida a la escopeta de mi amito. Seguimos comentando sobre la caza del tigre y después Carlos me dijo que quería mostrarme una escopeta inglesa y pasamos al cuarto. Era un arma igual a la que mi padre me había regalado. Sin embargo, Carlos aseguraba que nunca había tenido el país un arma semejante. Recorrieron varias horas en la visita de mi amigo Carlos, entre trovas y chanzas, pero él no decía nada del motivo de su visita. Al levantarme en las primeras horas del día siguiente, fui en busca de los aires de nuestro jardín. Al cruzar frente a una ventana, oí que hablaban interrumpiéndose para reírse de mi hermana y María. Eran sus voces, especialmente la de esta, algo parecido a los murmullos de las palomas al despertar entre los naranjos. Estábamos Carlos y yo preparando las escopetas cuando llegó mi padre. «Te espero en el costurero», me dijo papá, insistente en que se dé cuenta María las pretensiones de Carlos. «Lo que mi padre disponga», repuse. «Lo dices por obedecerlo y no por tu gusto». Yo hablé con María, pero le dije que mis padres estaban al tanto de lo que pasaba entre los dos y no se oponían. Por el aspecto preocupado de Carlos, adiviné que llegaba el momento de afinar los oídos en vela escucha de su día y de su diálogo con María. Así capté estas frases: «Había sido mejor que usted hablara solamente con ellos. Estimó en cuánto vale el honor que usted comprenda que esta negativa, Carlos está estupefacto».
La muchacha jugaba con los cabellos de Juan, que haciéndole de la falda parecía empeñado en mostrarle un racimo de adoratos. María me dijo, discretamente, ¿qué hago para no volver con este señor? Después de un viaje a visitar la hacienda y arreglar un serio problema económico, mi padre y yo regresamos a casa. Algunas cuadras antes de llegar a la puerta, sobre una de las piedras que dominan el valle, estaba de pie María. Emma la amonestaba para que bajase. La cabellera de María, ennegrecida sobre la mulense de su traje verde claro, sentándose para evitar que el viento le agitara su falda, diciéndole a mi hermana que reía, ¿no ves que no puedo? Seguimos todos a casa respondiendo las preguntas y lo sabroso del viaje. ¿Y tú qué has hecho en estos días? Coser y pensar mucho. ¿Qué estabas haciendo antenoche a las 10? Pregunté a María. Te lo explicaré. Estaba sentada con mamá en el corredor, cuando nos pareció que sonaban las ventanas de tu cuarto, y temiendo de que hubiese dejado abierta, subí para cerciorarme. Al abrir la puerta, vimos un ave negra. Dio un graznido siniestro. Antes de las 5, Juan Ángel llamó a mi puerta. Felipe y él hicieron tal ruido en el corredor que antes de lo que yo esperaba acudí a su llamado. Preparando todo, abrió María las puertas del salón y presentándome una taza de café me dio los buenos días. ¿En qué caballo quieres ir?, le pregunté. En el retinto. Eso no puede ser, le contesté sorprendido. Pero así salió la comitiva rumbo al pueblo para el matrimonio de Braulio. Hacía rato que María y yo guardábamos silencio. Es irremediable la pérdida. Es una fuerte suma de dinero. Hay que resolver la situación, pues prima el crédito de mi padre. ¿Sabes? Le pediré a mi padre que desista de mi viaje a Europa. Así estaré dándole ayuda en todo y lo más importante, no nos separaremos tú y yo. Habíamos llegado. Extrañé ver cerradas las ventanas del aposento de mi madre. Salió a recibirnos Eloísa pidiéndonos que no hiciéramos ruido. Papá dijo, se ha acostado porque está enfermo. Solamente María y yo podíamos sospechar los motivos. No es nada, dijo papá. Quizás algún resfriado por levantarme esta mañana sin ninguna precaución. Luego que despaché un paje en busca del doctor, volví a mi padre que me llamaba. Le dominaba la idea de silenciar la partida. Mi madre acató el diálogo y me preguntó, ¿tú sabes si tu padre ha tenido alguna contrariedad? Una semana después, mi padre estaba convaleciente y la alegría había vuelto. Se evitaba hablar de negocios. Luego que pude, le propuse a mi padre que escogiera un libro para que leyera a ratos. Escogí el diario de Napoleón en Santa Elena. Un atardecer, llegó Juan Ángel con una carta. Ábrela tú mismo, me encomendó mi padre. Leí los primeros renglones y comprendí que sería imposible disimular. Me acerqué a la ventana como para ver mejor, para que no me viera mi cara, pues la carta decía, hace 15 días escribí avisándoles que retardaba por 4 meses mi viaje a Europa. Pero habiendo allanado los inconvenientes que me dieran aquel plazo, me apresuré a escribirle de nuevo para anunciar que el 30 del próximo enero estaría en Cali, donde espero encontrar a Efraín para que salgamos hacia el puerto el 2 de febrero. Mi padre dijo, solo queda un mes, será necesario no dormirse. El 19 de enero, mi padre marchó para la ciudad para arreglar mi viaje y yo salí para la finca de la familia, para despedirme. El 28 de enero, en vísperas de viajes, subí a la montaña muy temprano. Braulio envió por José para que me acompañara a despedirme de aquellos familiares que tanto quería. Llegó el momento de reunir toda mi entereza, empujé la puerta del costurero de mi madre, que se abalanzó a mis brazos y nos abrazamos con mi hermana Emma. Emma, María y yo pasamos por el oratorio. Sobre su frente descansaron mis labios. María, sacudiendo estremecida la cabeza, escondía su cara en mi pecho. Extendiendo el brazo señaló el altar. Emma contemplaba y me alejé. Efraín llega a Cali rumbo al puerto. A las 2 semanas de mi arribo a Londres, vinieron las primeras cartas.
Una era de María. Antes de desdoblarla, busqué en ella el perfume de la mano que le había escrito, y encontré los pliegues, un trocito de cáliz azucena. Mis ojos nublados quisieron inútilmente leer. En la carta contaba la tristeza que sentía por mi ausencia, y que durante la sobremesa después de la cena se escurría a mi cuarto, donde todo estaba igual a llorar. Cada 2 meses me llegaba carta de María, y así la fui recibiendo a lo largo de todo el año. Pero las últimas me reflejaban una melancolía que en vano trataba de remediarme con mis escritos. Una tarde, a finales de junio, se presentó el Señor, que acababa de llegar de París, a quien no había visto desde el pasado invierno. Me dijo: «Es prudente que regreses». Desesperado pregunté: «¿Se trata de mi madre o de mi padre?» «María, María, María». En fin, llorando, leí la carta y decía: «Si vienes, tendré fuerzas para resistir hasta que te vea. Hallarás solamente una sombra de tu marido, pero esa sombra necesita abrazarte. ¿Y si no lo consigo? Alguna fuerza superior a la de mi voluntad me arrastra sin que tú me animes y sin que tú cierres mis ojos. A Emma le dejé para que te entregue todo lo que pueda hacerte amable. Las trenzas de mi cabello, el guardapelo en que están los tuyos y los de mi madre, la sortija que pusiste en mi mano al tiempo de irte y todas las cartas. Pero ¿a qué afligirte diciendo todo esto si vienes a alentarme?» Emprendí mi regreso. En Panamá recibí una carta de María. Decía que contaba los días para verme, pero los últimos renglones eran casi ilegibles. Después de navegar por el Pacífico con ardoso afán, llegamos a Juntas. El señor, antiguo dependiente de mi padre, me condujo a su casa. Despaché los bogas, que quedaron muy contentos con mi persona. Al día siguiente, sobre las 4 de la tarde, llegué al Alto de las Cruces y me aperé para pisar aquel suelo, desde el que para mí mal había dicho adiós a mi tierra nativa. Lorenzo acababa de alcanzarme, trayendo un hermoso caballo para que cubriera las últimas leguas. «Mira», le dije cuando disponía a ensillarme al caballo, mostrándole el punto blanco de la sierra. «Mañana a esta hora estaremos allí». «¿Para qué?», dijo Lorenzo. «La familia está en Cali. Justo me dijo que la señorita estaba muy mal». Un paje abrió apeándome y volé. Tiré las bridas en sus manos y recorrí precipitadamente el zaguán y parte del oscuro corredor que me llevaría a la sala. Oí un grito y me sentí abrazado. «¡María! ¡María!», exclamé. «¡Oh, Dios mío!», me dijo sollozando. Era Emma. Estaba de negro. Entró mi madre y le grité: «¿Dónde está María?». Ella me respondió: «En el cielo, hijo mío». La fina hoja de un puñal acababa de clavarse en el cerebro. Faltó la luz a mis ojos y el aire a mi pecho. Aconsejados por el médico y excusados por la tenacidad de mi alma, mi madre y Emma lograron retenerme a su lado varias semanas. Emma resolvió contarme los últimos detalles de ella y sus confidencias. En la mañana siguiente, a la fecha en que María me escribió su última carta, Emma, después de haberla buscado inútilmente en su alcoba, la halló sentada en el banco del jardín, dejándose ver que había llorado. Tenía una palidez de lirio y había enflaquecido sus mejillas, antes llenas de gracia y lozanía. Se apoyó en el brazo de Emma y ambas se encaminaron al rosal frente a mi ventana. Luego que estuvieran cerca de él, María lo contempló sonriente y quitándole las rosas más frescas dijo: «Tal vez sea la última vez que me las lleve, pero mira cuántos botones tiene. Ponle a la Virgen las más hermosas que vayan abriendo». Y acercando su mejilla a una floreciente rama, añadió: «Adiós, rosal mío, emblema querido de su constancia, tú le dirás que te cuidé mientras pude».
Emma encontró a María reclinada de codo en la ventana, con el rostro casi oculto por los bucles desordenados de su cabellera. No te hará daño el frescor de la noche. Ya nada puede hacerme mal. Desde un par de días me siento cada vez más débil, y es que nadie sabe que voy a morir sin verlo de nuevo. Esto es espantoso, agregó entremecida. Por cierto, que nunca los síntomas han sido como ahora. Liberaré a Efraín del dolor de verme así. María dejó de hablar. Temblaba en los brazos de Emma. Cubrióla esta de besos y sus labios la hallaron yerta. No respondió ya a sus palabras. Emma dio voces pidiendo auxilio. Los denotados esfuerzos del médico fueron inútiles. El anciano cura de la parroquia acudió a las 12 al llamamiento que se le hizo. Sobre una mesa adornada con las más bellas flores del jardín se colocó el crucifijo del oratorio. De rodillas, ante el impresionado altar, el sacerdote oró largo rato. Entregó luego un cirio a mi madre y otro al doctor para acercarse con ellos al lecho de la moribunda. Mi madre y mis hermanos se arrodillaron. El ministro murmuró a su oído: «Hija mía, Dios viene a visitarte. ¿Quieres recibirle?» María, hija de mi corazón, ¿para qué nos dejáis así? ¿Qué responderé a mi hijo cuando me pregunte? ¿Qué haré, Dios mío? Ya en el oratorio, sobre una mesa enlutada, vestida de blanco y recostada sobre un ataúd, había en su rostro algo de sublime resignación. La luz de los cirios brillaban en su tersa frente, y sobre las mejillas aquellos labios parecían haberse helado cuando intentaban sonreír. Así lo vio Emma, a las 3 de la madrugada, al acercarse a cumplir el terrible encargo de María. Al otro día, en medio del dolor de todos, bajamos a Santa Elena a darle cristiana sepultura. ¡Qué ironía! Por el mismo sendero por donde una mañana feliz paseaba María. Después de estos relatos, quedé sin fuerzas y mi alma oprimida. Después de un tiempo ya convaleciente de la impresión, Emma me entregó las llaves del armario de la casita de la sierra, donde guardaba María los vestidos y todo lo que ella pidió se conservara para mí. De madrugada me puse en camino para Santa, donde me esperaba mi padre después de haber prevenido mi regreso a Europa, el 18 de septiembre. Saliendo a la llanura me alcanzó el rumor de las aguas del Zabaletas al detenerme en una breve colina. Un poco más tarde llegaba a nuestra casa, a la casita vacía de todo lo que constituía la ilusión de mi vida. Una esclava me trajo las llaves y me avisó que Braulio y Tránsito, encargados por mi padre para cuidar las pinas, estaban en la montaña. Entre el salón y sin que mis nublados ojos pudieran distinguir los objetos, caí en el sofá, el mismo en que María le hacía sus confidencias a Emma. Me dirigí a la alcoba de María, velando las prendas de nuestro cariño, el crucifijo, las flores ya marchitas, el lecho desbaratado. Mis pasos resonaron en aquel recinto frío y oloroso a tumba. Abrí el cajón que Emma me había indicado. Un grito se escapó de mi pecho y una sombra enturbió mis ojos al desenrollar entre mis manos aquellas trenzas que pasaban sensibles a mis besos. Después de que Braulio recibió mi abrazo, Tránsito puso en mis rodillas un precioso niño, fruto de sus felices amores. La medianoche me encontró levantado en mi cuarto, entre mis manos las trenzas de María, y recostado en el sofá, oí las 2 en mi reloj. Él había mediado las horas de aquella angustiosa víspera de mi viaje. Él había de medir las últimas que habría de pasar en la morada de mis mayores. Soñé que María era ya mi esposa. Vestía un traje blanco vaporoso, llevaba un delantal azul como formando un jirón del cielo. Era aquel mismo delantal que tantas veces le ayudé a llenar de flores y sabía atar despreocupadamente en su cintura. Por la tarde debía ir a la ciudad. Pasando por el cementerio que guardaba la tumba de María, Juan Ángel, Braulio y todos me esperaron para despedirme. Y seguimos al oratorio y todos de rodillas rezamos por el alma de aquella que tanto amor inspiró en mi vida.
A la salida me detuve para contemplar una vez más aquella mansión querida. Hora y media después me apeaba a la entrada de una especie de huertecito a isla de lo de la llanura. Era el cementerio de la aldea. Braulio, haciéndose cargo del caballo, participando de la emoción que a decir de él adivinó en mi rostro, empujó la puerta y no dio un paso más. Abriendo paso por medio de las malezas y de las cruces de leños y guaduas que la poblaban, al dar la vuelta vi un grupo de corpulentos tamarindos y salí frente a un pedestal blanco y manchado por la lluvia, sobre el que se alzaba una cruz de hierro, y en ella empecé a leer María. Un último adiós y partí luego a galope en busca de la pampa solitaria donde haría a las estrellas confidencias de aquel amor imperecedero, de aquel amor que solo extinguiría conmigo y cuyos recuerdos seguirá alumbrando la eternidad. Bueno amigos, y desde la Hacienda El Paraíso terminamos una nueva edición de El Cerrito, un paraíso de lectura. Agradecemos a todos los que nos ven por nuestras redes sociales, que nos encuentran como Funda Universitas Casa de la Cultura, y los que nos escuchan a través de nuestra emisora, la 97 del FM, la que suena mejor, Universitas Estéreo. No olviden que esta actividad la realiza la Fundación Centro Cultural Universitas Casa de la Cultura y nos apoya el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Nos vemos en otro episodio. ¡Adiós!